¿Cómo se explica que el gobierno de un país en crisis económica como Kenia, en África, donde hay protestas y muertos por el incremento de impuestos, decide enviar 400 miembros de una fuerza especial policial a otro país atrapado en una tragedia como Haití, en el Caribe, para presuntamente enfrentar la violencia de ese país en otro continente, en América? Bueno, hay algunas claves para tratar de entender esta situación. Por un lado, el Fondo Monetario Internacional está exigiendo a Kenia aumentar los impuestos para poder otorgar créditos que le permitan intentar superar el déficit. Por otro lado, Kenia acaba de ser aceptado como aliado de la OTAN y Estados Unidos le financia el envío de policías a Haití. En otras palabras, los poderes fácticos imperialistas están usando a Kenia como trampolín para que la OTAN entre en el Caribe, mientras crea una posición geoestratégica de ese organismo militar en África, muy cerca del Medio Oriente. Un plan redondo, sin duda alguna. En medio del estallido social de este martes, los manifestantes en la capital keniana, Nairobi, irrumpieron en el Parlamento ante la subida de impuestos que intenta imponer el gobierno nacional. Los manifestantes se adentraron en el Parlamento, que tras las medidas represivas de las fuerzas policiales dejaron decenas de muertos, heridos y detenidos. El pueblo denunció un uso desproporcionado de gas lacrimógeno y armas de fuego, por lo que el número total de víctimas aún se contabiliza. Todo esto ocurrió mientras se discutía el proyecto de ley que busca aumentar las tarifas fiscales como una medida que un amplio sector de la población considera desesperada para cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Pero pese al descontento del sector popular, que sería el principal afectado, el Parlamento se disponía a aprobar este considerable aumento en el costo de la vida. Pero como siempre, antes de avanzar con el tema, vamos a recordarles que a través de estas redes sociales, especialmente en X, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema de hoy. Algunos de ustedes ya han participado, respondiendo la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a colocarla de nuevo en contexto para que otros participen. Kenia, en crisis social, reporta por lo menos 17 muertos en protestas por incremento de impuestos exigidos por el Fondo Monetario Internacional, mientras envía 400 miembros de fuerzas policiales especiales a Haití, financiadas por Estados Unidos, para enfrentar una violencia en ese país. ¿Pero por qué Kenia hace esto? Hemos colocado 4 posibles respuestas. Una es porque cumple órdenes de Estados Unidos. 2, porque busca dinero para el Fondo Monetario Internacional. 3, porque Estados Unidos y la OTAN se lo están exigiendo. Y 4, porque el gobierno quiere más poder. Si no has participado, puedes hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @elmundo en el sur y @Guillermo Telesur, porque más adelante vamos a revisar las respuestas de ustedes y asociaremos todas ellas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Por supuesto, como es costumbre en nuestro programa, no estamos solos, tenemos amigos que nos ayudan a comprender la situación porque, bueno, uno intenta buscar todos los datos posibles, pero hay otras personas que estudian el caso a fondo, como es el caso de Omar Floyd. Está en el ámbito del análisis internacional, nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo te gusta que te digan? Omar, ¿verdad? Omar Floyd. Omar. Hola Omar, ¿cómo estás? Mira, ayúdanos a hacer una introducción. No, nosotros hicimos con la mayor dignidad posible nuestra introducción, pero queremos que tú nos ayudes a complementarla o a corregirla en caso de que tengas una opinión diferente. Bueno, sí, en principio hay que decir que la crisis en Kenia no es algo nuevo, digamos, más o menos después de lo que es la pandemia, hubo una sequía que fue calificada como la más grande de los últimos 40 años. Hubo desplazamientos de población muy grandes, un encarecimiento de las condiciones de vida muy profundo en el sector rural, que es casi la mitad de la población en Kenia. Después hubo un impacto muy importante de lo que es la guerra en Ucrania por el aumento del precio de los alimentos. La mayoría de los alimentos que Kenia necesita para subsistir son importados y tienen que gastar mucho más ahora que antes por el aumento de los precios de las materias primas, no solo porque que consuman, digamos, productos de esa región, sino que, por ejemplo,
al ser mercados internacionales, los mercados de los alimentos, esto aumenta el precio de cuestiones básicas como la harina y el aceite que importa Kenia, por ejemplo, de países como Tanzania. En ese contexto hay una necesidad cada vez más grande del país de financiamiento internacional para hacerse cargo de gastos cada vez más difíciles de sustentar con los ingresos que tiene la economía, y en ese contexto hay un encarecimiento constante de las condiciones de vida de la población, que ya lleva 3 o 4 años, que paradójicamente, en términos macroeconómicos, se dan en un contexto de crecimiento de la economía, que en 2022 creció un 7,5%, en 2023 un 5%, ¿no? Hay una inflación que es de alrededor del 10% anual, pero los ingresos son cada vez más bajos de la mayoría de la población. Para hacerse cargo de esta situación, el gobierno está requiriendo profundizar las alianzas geopolíticas con los Estados Unidos. Fue recibido por Biden en los Estados Unidos, es una gira muy importante el presidente actual de Kenia, que es un presidente que fue atacado hace ya varios años por Estados Unidos por cometer crímenes de lesa humanidad, digamos, lo que fueron los levantamientos del 2007 contra el gobierno del cual él formaba parte, y actualmente este gobierno, ejercido por el presidente que en otro momento fue acusado de crímenes de lesa humanidad, es apoyado más abiertamente que nunca por Estados Unidos, porque, como ustedes decían, en gran medida Estados Unidos tiene necesidad geopolítica de la intervención de estos actores como Kenia, que, como bien decían, intervienen no solo a escala regional, ¿no? Ha habido despliegue de tropas de Kenia y también de grupos informales integrados por militares keniatas, desplegados, por ejemplo, en el Congo, hasta hace muy poco, también en Somalia, y bueno, ahora aparece en el Caribe también para reprimir procesos de manifestaciones en contra del encarecimiento de las condiciones de vida, que es lo que generan estos planes económicos basados en, Bien, Omar. concentrar la economía en los sectores más asociados al capital financiero internacional y a las exportaciones, ¿no? Los que generan divisas. Por ejemplo, en Kenia, muchas de las actividades que generan más ingresos desde el punto de vista de las exportaciones a nivel agrícola, como la exportación de flores, por ejemplo, ocupa agua y tierra de actividades agrícolas asociadas a la subsistencia, por lo cual encarecen notoriamente y concentran estos recursos en manos cada vez más chicas, claro, en una situación en la cual se ve, digamos, el crecimiento de los servicios, el crecimiento del turismo, por ejemplo, el crecimiento de la actividad financiera, muy asociada al lavado de dinero. En Kenia está una de las fuentes principales de ingresos del narcotráfico de toda África Oriental. Bueno, y en ese contexto se dan manifestaciones, el gobierno no previó, el gobierno es experto en reprimirlas, no solo porque, como decíamos, reprimió las manifestaciones con más de 1000 muertos que hubo en 2007, esta misma facción política, ahora gobernante, sino que, digamos, se ha caracterizado por exportar su capacidad para reprimir a nivel internacional, con la colaboración de los Estados Unidos. Omar, entonces, bueno, en resumen, una de las partes que capté es que hay un crecimiento económico del 7%, pero la población está en pobreza. Entonces la pregunta es, ¿quién se está enriqueciendo con ese crecimiento? Pero justamente vamos a ver qué dicen algunos representantes del pueblo. No podemos escucharlos a todos, extrajimos dos referencias. Vamos a ver qué dicen los manifestantes de estas expresiones de protesta recientes. No hay ningún delito en reunirse en la calle,
Estuve aquí por la mañana y vi a una fuerza policial no profesional. No tenemos un servicio de policía. Deberían dejar de lado esas tonterías y llamarlas fuerza policial. Aquí están brutalizando a ciudadanos inocentes que están desarmados, que solo hablan, porque el presidente ha logrado capturar el Parlamento, ha capturado con éxito el Poder Judicial. El único poder soberano que sobrevive es el pueblo. Ahora está tratando de brutalizarnos. Como país, no se nos escucha. Es como si acabáramos de elegir líderes y ellos no nos sirven. Simplemente tienen sus propios intereses personales. Así que nuestra presencia aquí es muy importante en este momento y época para que podamos hablar en nombre de nuestro país. Estamos protegidos por la Constitución. Tenemos derecho a hacer piquetes y estamos aquí y vamos a hablar en nombre de los jóvenes. Esta es la voz de los jóvenes de Kenia. Estamos muy orgullosos de haber salido en gran número, aunque nos estén lanzando gases lacrimógenos. Bueno, y frente a esta audacia de los manifestantes, el presidente William Ruto prometió responder contundentemente contra los manifestantes, a quienes calificó de traidores. Esto se traduce en una promesa de reprimir las protestas que calificaron como perjudiciales para el gobierno. Sin embargo, las víctimas son civiles, quienes protestaban por sus derechos a participar en las decisiones gubernamentales. No solo se agredieron a civiles, sino también al personal paramédico que se disponía a ayudar a los heridos en medio del caos y la represión. Pero vamos a escuchar las palabras de William Ruto, el mandatario, en otra oportunidad, porque queremos escuchar más bien a nuestro invitado, Omar Floyd. Omar, entonces fíjate, esta es la situación. Te preguntaba mientras escuchábamos a los manifestantes, ¿quién se enriquece en este crecimiento económico? Estos procesos tienen una característica muy particular, que es que hay procesos de valorización en sectores de alta productividad y vinculados a las exportaciones, por ejemplo, los exportadores agrícolas, las inversiones financieras, que son, digamos, muy prósperas en los países que tienen inflación, y la actividad turística, que tiene mucho desarrollo, pero toda esta ganancia, toda esta valorización no solo se concentra en poquitísimas manos, que son los sectores que controlan esas áreas de la economía, sino que inmediatamente se trasladan a otras áreas en donde obtienen más rentabilidad, ¿no? Se produce lo que se llama fuga de capitales, que muchas veces es más grande de que lo que se invierte. Así que estos procesos de crecimiento económico que analiza el Banco Mundial, el FMI, para hacer propaganda de sus políticas son absolutamente ficticios en un punto, y en otro punto promueven procesos de concentración económica que deterioran el tejido social de manera terrible, porque los cultivos para la exportación, por ejemplo, desplazan a los sectores que se dedican a la agricultura de subsistencia, por ejemplo, ¿no? Esto genera decenas de miles de desplazados por año que se trasladan a las ciudades, y lo que pueden generar las grandes ciudades como Nairobi, como la capital en Kenia, digamos, no son suficientes, a pesar de que son dos grandes ciudades, no son suficientes para sostener el nivel de vida de esta población nueva que llega desplazada del campo, y a la vez la población local está experimentando un deterioro de sus ingresos constante, producto de la inflación. Omar, que tiene que ver también con la concentración económica que genera esta situación que hablábamos antes, de la guerra, la sequía. Correcto. Hubo inundaciones este año que causaron terribles impactos por la no inversión en infraestructura. Bien. Omar, muchas gracias de verdad por tu aporte, ha sido muy útil, nos ha ayudado, nos ha ilustrado bastante la situación. Omar Floyd, vamos a hacer una pausa porque tenemos también otro invitado que quiere aportar también algunas ideas. Gracias a ti, Omar, para la próxima, ¿sí? Un saludo muy grande, hasta la próxima. Muy bien, entonces vamos a despedir la primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales, está el código QR, pues al final vamos a analizar los resultados. Quédense con nosotros porque vamos a ver ahora qué pasará entonces con Kenia y Haití, porque resulta pues que Kenia está mandando policías a Haití. Bueno, ese es el mundo desde el sur.
Y cabe resaltar que por la Sario, Información la dio a conocer siempre por personajes. en vivo y en directo desde nuestra edición central. Recuerda que pueden 3 kilos. Estarán en París deportistas de estos juegos de incluyendo la una irregularidad y El mayor ganador. a deporte de selecciones. Y ahora vamos con el libro de La Paz confirma el encuentro Feria Internacional del Libro de la Paz, La Paz como se le conoce, que tendrá lugar del 31 de julio al 11 de agosto. Rápidamente les cuento, la Cámara Departamental del Libro de La Paz confirma el encuentro cultural y literario desde el campo ferial Chuquiago Marca, recibe a Brasil como país invitado y a la Fundación Simón Patiño como institución invitada. A inicios de julio se dará a conocer el programa oficial, la agenda cultural de lo que allí estará sucediendo, los programas especiales marcados por la diversidad cultural y lingüística por un lado y por otro lado por las actividades rumbo al bicentenario del país, como algunos de los ejes de la feria que se desarrolla este año. La Feria Internacional del Libro de la Paz contará además con la presencia de invitados internacionales que llegan desde Brasil, Argentina, Francia, Chile, Perú, Colombia, México, Italia, Suiza y España. Les estaremos contando más adelante detalles de cómo se lleve adelante este encuentro literario. De su mandatario nacional. Eso es lo que está pasando en Kenia. Hay una contradicción. Me voy hasta La Habana, la 15ª edición del Festival Internacional de Coro, Secora Habana 2024, comienza también a finales de junio, 25 de junio la fecha, hasta el 29, 4 días, con espacios para conciertos, fundamentalmente en el centro histórico de la ciudad. Contará con la presencia de 20 grupos de todo el país, así como con la participación especial del Coro Festival Singer. Y la crisis política y social. Al menos 400 soldados kenianos llegaron a la isla caribeña, pero en lugar de sentir alivio, los haitianos sienten temor, pues ya habían manifestado estar en contra de una nueva intervención militar que, basándose en pasadas experiencias, poco o nada han hecho por ellos. Por eso queremos conversar ahora con Juan Gabriel Caro Rivera, magíster en Historia y miembro fundador del Grupo Vanguardia, que nos acompaña desde Colombia. Juan Gabriel, explícanos, ¿por qué ocurre esto? Kenia en crisis, envía soldados o policías especiales a Haití, también en crisis. Entonces, ¿qué está pasando? Explícanos esto. A ver, Juan Gabriel, te repito la pregunta, a lo mejor no escuchaste bien. Kenia está enviando a 400 policías élite a Haití en crisis, pero Kenia está en crisis. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo se explica? Bueno, o sea, el orden político en Haití se ha deteriorado en los últimos años después del asesinato de Doare, pues el antiguo presidente, por allá en el 2021, y este proceso no ha ido sino degenerando en la medida en que las pandillas y las fuerzas, digamos, no gubernamentales han ido ganando terreno en todo el país. Todo esto ha creado una situación completamente incontrolable que incluso llevó al último presidente, que acabó de dimitir en marzo de este año, a llamar a las Naciones Unidas y a diferentes organismos, entre ellos la OTAN, a que enviaran fuerzas para contrarrestar el poder del crimen organizado dentro de su nación. Sin embargo, el envío de fuerzas de Kenia, de más de 1.000 policías, ha sido bastante cuestionado por los diferentes organismos internacionales, especialmente porque la policía de Kenia es conocida debido a sus malos tratos e incluso a múltiples casos de tortura, secuestro y desaparición de muchas personas, incluso en los últimos años e incluso dentro de las actuales protestas que se están llevando actualmente en Kenia. La oferta de Kenia viene en un momento en que Estados Unidos y Kenia, especialmente después de la visita del secretario Lloyd Austin, que estuvo de gira este año, firmó un acuerdo con el gobierno de Kenia de cooperación durante los próximos 5 años de diferentes cosas, y además, al parecer, uno de los pactos que tenían era este envío de fuerzas a Haití
que precisamente Kenia está realizando este año. Mira, vamos a revisar una cosa importante, creo yo. En medio del conflicto, Estados Unidos declaró a Kenia como su aliado principal fuera de la OTAN. Pero ¿cuál es la importancia que tiene Estados Unidos en este país africano? Bueno, el país norteamericano ha invertido en la cooperación con Kenia, como tú lo has dicho, en áreas como supuestos derechos humanos, desarrollo económico, comercio e inversión, con énfasis en seguridad fronteriza y marítima. Pero algo que no se nombra es que Kenia tiene regiones ricas en mineral de oro, donde se llevan a cabo actividades de extracción de oro artesanal y en pequeña escala. Entonces se evidencia una alianza entre la potencia hegemónica y una nación que busca seguir sus políticas. Un memorándum de la Casa Blanca reconoce a Kenia como un importante aliado no perteneciente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en un contexto de influencia geopolítica en la región. Especialmente, el documento hace referencia a su convenio bajo la Ley de Control de Exportaciones de Armas, lo que supone que una vez más Estados Unidos está detrás de estos eventos intervencionistas para explotar recursos naturales y acceder a mercados africanos, sobre todo en la industria más importante del capitalismo, como es la industria armamentista. Pero digo otra cosa, estimado amigo, que nos escuchas desde Colombia. ¿Acaso no será una manera de meter a la OTAN en el Caribe y afectar otros intereses en América del Sur? Eso es muy probable, especialmente porque la OTAN en estos momentos está en un proceso de ampliación global. La propuesta de crear una OTAN global y de intervenir fuertemente en diferentes países del globo es algo que muchos de los estrategas de los Estados Unidos y especialmente Gran Bretaña han ido proponiendo en los últimos años, especialmente en un momento en que la hegemonía de Estados Unidos y de Europa se ha ido resquebrajando, sobre todo en África. Recordemos que en África muchos países africanos se han negado a cumplir con muchas de las sanciones contra Rusia y durante la guerra que se está llevando a cabo en Ucrania han completamente abandonado cualquier posibilidad de llevar a cabo esto. Sin embargo, entre los pocos países africanos que han mostrado un acercamiento positivo hacia los Estados Unidos y especialmente hacia Europa se encuentra Kenia. La mayoría de ellos, sobre todo en el África Oriental, como sucede con países como Senegal o incluso Malawi y demás, han mostrado una actitud, o Níger, han mostrado una actitud desafiante tanto hacia Francia como hacia Estados Unidos. Mientras que Kenia ha continuado como con esta política de acercamiento, especialmente porque Kenia está profundamente endeudado con el Fondo Monetario Internacional más o menos desde 1980, y ese proceso no ha ido sino incrementando hasta los últimos años, siendo las actuales protestas que están estallando en el país una muestra de eso. Por otro lado, también la hegemonía en Sudamérica de los Estados Unidos ha ido siendo cuestionada por la mayor intervención de Rusia y de China en la región. Sin embargo, los intentos precisamente de la ampliación universal de la OTAN en todo el continente han continuado, especialmente, por ejemplo, en países como Colombia, Ecuador, que también sufrió una serie, por ejemplo, de atentados y digamos, revolución de pandillas que intentaron atacar y tomar el poder dentro del país, que llevó precisamente a una intervención y a un acercamiento con los Estados Unidos. Y ahora lo que sucede con Haití no es más que una continuación de ese proceso que, digamos, se está aprovechando actualmente. Bueno, Juan Gabriel, muy agradecido. Juan Gabriel Caro Rivera, magíster en Historia y miembro fundador del Grupo Vanguardia, nos acompañó desde Colombia. Gracias por tu participación, ha sido muy útil, ¿sabes? Muchas gracias por haberme invitado. Bien, vamos a escuchar una encuesta o los resultados de la encuesta que hicimos al principio. Recuerden ustedes que la pregunta es: Kenia en crisis social, 17 muertos se cuentan hasta el momento, quizás son más, en protestas por incremento de impuestos exigidos por el Fondo Monetario Internacional, mientras envía 400 miembros de fuerzas policiales especiales a Haití, financiadas por Estados Unidos para supuestamente enfrentar la violencia en ese país. ¿Por qué Kenia hace esto?
Primera opción que colocamos es que cumple órdenes de Estados Unidos. 2/3 de la audiencia piensa eso, 64%. 11% dice que Kenia está buscando dinero para pagarle al Fondo Monetario Internacional. 16% piensa que Estados Unidos y la OTAN le están exigiendo a Kenia hacerlo. Y 8% piensa que el gobierno quiere más poder. Está claro entonces, a la vista está cuál es la opinión de la mayoría y me parece interesante esa opinión. En todo caso, vamos a hacer una conclusión de parte nuestra. Estados Unidos y la OTAN aprueban el ingreso de Kenia como aliado del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Y al mismo tiempo le financian el envío de 400 miembros de fuerzas policiales especiales para presuntamente reprimir la violencia en Haití. En otras palabras, un país africano es usado como trampolín por los poderes fácticos con asiento en los gobiernos de Estados Unidos y Europa y como punta de lanza para el ingreso de la OTAN en el Caribe, justo al lado de Cuba. Pero todo esto ocurre mientras el Fondo Monetario Internacional insta a Kenia a aumentar los impuestos al pueblo si quiere recibir créditos para tratar de minimizar su déficit cercano al 70% de su Producto Interno Bruto. Pero esto ocurre bajo protestas que son reprimidas con violencia, generando muertos entre quienes se quejan. En otras palabras, la receta imperialista completa se está aplicando en Kenia, país ubicado en el sureste africano, cerca de la boca del Mar Rojo, un lugar de alto valor geoestratégico para los intereses de Estados Unidos, que quiere seguir incidiendo en el Medio Oriente y aproximarse a Rusia y China. Se trata de otro ejemplo de cómo los poderes fácticos quieren arrimar las cosas a su favor, moviendo al mundo desde el sur.